del libro. Entonces, pero hoy vamos a seguir. ¿Ya tiene el capítulo 2 de Ezequiel, hermano? Dice, versículo 3, me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te pido la dirección, Señor, en esta noche, para que esta palabra, este estudio bíblico sea de grande bendición y provecho para cada vida que está ahora en la iglesia. Señor, te doy la gloria y la honra, Señor, porque hemos tenido una noche donde te hemos adorado, donde hemos exaltado tu nombre. Gracias por la vida de mi hermano Leonel, Señor, por su esposa, por su familia. Gracias por los servidores que están acá. Gracias por el pueblo que se ha reunido, Señor, que dejándolo todo ha acudido, Señor, a la cita que teníamos contigo en este estudio bíblico. Señor, bendícenos a todos, llénanos de grande manera, Señor. Bendícenos a todos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar entonces porque dentro del primer desafío que encontramos al profeta Ezequiel acá, al hijo de hombre, lo vemos dando el mensaje a una casa rebelde. Entonces, veamos en primer lugar la descripción del pueblo, mencionado en este versículo 3 y versículo 4. Y es que cuando se describe al pueblo a quien él le va a predicar, se usan 4 frases de gran contenido teológico, y esto lo tocamos de alguna manera la semana pasada. Tienen como propósito preparar al profeta Ezequiel para la tarea que le ha sido encomendada. Primero, vemos que se le llama nación de rebeldes. Esta expresión puede ser traducida libremente como casa de rebelión, y se usa a lo largo de todo el libro de Ezequiel. Ahora, el énfasis de esta calificación es la completa deslealtad hacia Jehová su Dios. Y es que la historia de la nación, lo decíamos también, es la historia de una constante rebelión. Hay gente que, hermano, no cambia, no cambiamos, ¿verdad? Nos están diciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Hagamos las cosas diferentes, hagamos lo distinto, cambiemos. Y, ay, Dios mío, entonces nos vemos reflejados acá, ¿verdad? O sea, voy a hacer el esfuerzo, voy a tratar, voy a ver si puedo. Y no, ¿verdad? O sea, con Dios, permítame decirlo de esta manera, hermano, con Dios no podemos, o sea, a Dios más bien, a Dios no podemos hacerlo esperar. No sé si escuchó. A Dios no me le ven. A mí, yo estoy cansado de mucha gente en la iglesia que voy a cambiar, voy a hacerlo, voy a venir, voy a hacer el cambio. Y a mí ya no, o sea, el trato es con Dios, el trato es con Dios. Es decir, si vamos a cambiar, empecemos a cambiar ya. Amén. O sea, ese es el punto. Bueno, entonces, porque la rebelión, el ser necio, el no dar, el no quitarnos esa comodidad, ¿verdad?, en la que muchas veces estamos, nos convierte en personas que estamos en rebelión. Es decir, y la palabra rebelión en la Biblia es deslealtad. Yo le haría una pregunta: ¿a quién le gusta que sean desleales, que le sean desleal? Le pregunto a las esposas aquí, o novias, o mujeres, pues, ¿le gustaría que su marido le sea desleal a usted? ¿A quién le encanta eso? A nadie, ¿verdad? Los maridos que estamos acá tampoco nos gusta que nos sean desleales, pero nosotros somos bien desleales muchas veces con Dios. Y lo dejo ahí, no me quiero meter en más lío, pero somos muy rebeldes. Como ejemplo de la rebeldía del pueblo, mencionábamos tres principales eventos. Uno, el becerro de oro. ¿Dónde está eso? En Éxodo 32. ¿Se acuerda del becerro de oro? Bueno, la introducción de la adoración a Baal, Números capítulo 25. Ahí vemos la introducción del culto a Baal, a los Baales por parte del pueblo. Y en primer libro de Reyes 12 vemos la historia de la monarquía. ¿No quisieron ya el gobierno de Dios? ¿Quisieron el gobierno de hombres? Bueno, entonces a partir de esta visión de la naturaleza del pueblo, el profeta no debía tener expectativas sobre el mensaje o el efecto del mensaje que él iba a dar. Es decir, para una persona rebelde, predicarle un mensaje exhortativo no cae bien. Entonces la respuesta que iba a tener el profeta, pues de alguna manera iba a ser una respuesta bastante difícil. No por gusto. Sabemos que a Ezequiel le sacaron los sesos, el mismo pueblo, y lo voy a poner así entre comillas, ¿verdad? El pueblo santo de Dios.
que decía amar a Dios y terminaron sacándole los sesos al profeta. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no se somete a Dios. ¿Cuántas personas religiosas? No voy a tocar el aspecto evangélico, voy a tocar ahorita el aspecto de la otra religión, ¿verdad? La que más conocemos. ¿Cómo hablan ellos de Dios? ¿Cómo hablan ellos? Yo soy de la religión y amo a Dios. Por eso respetadme mi religión, le dicen a usted, ¿verdad? Pero ellos nunca le respetan a usted su fe. Y principalmente, no respetan a Dios. Quieren que usted respete la fe pagana de ellos, pero ellos no respetan a Dios. Porque todo aquel que invoca su nombre debe tener manos limpias y corazón limpio. ¿Que no es lo que dice la Biblia, sí o no? No dice que tengamos religión, que nos persinemos. Porque adorar una imagen es satánico. ¿Por qué? Porque es espiritismo. Poner mi confianza en un santo, en una santa, eso es estar alejado de los mandatos de Dios. Bueno, y lo peor, decimos o dicen ellos adorar a Dios, pero empinan el codo, odian a medio mundo, injurian a las personas, viven como les da la gana. Entonces yo pregunto, ¿estarán sirviéndole realmente a Dios? Ahora vayámonos al aspecto de la iglesia evangélica. ¿Cuántos de nosotros decimos amar a Dios, pero cuando ya se trata de obedecer, no obedecemos? Dejémoslo ahí. Punto 2, se rebelaron contra mí, dice aquí la palabra. Entonces la palabra que se traduce rebelado, y no estoy diciendo rebelado con V, sino con B de bota. Porque acuérdese que revelar con V es dar a conocer algo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Hablemos de gramática un poquito. Revelar con V es que yo le muestro a usted, mire, le revelo lo que hay aquí, y le revelo algo, le descubro algo. Pero cuando lleva B de bota, como en este caso se rebelaron, está hablando de rebeldía. Entonces, se rebelaron. La palabra revelado viene de la raíz cuya traducción es transgresión. Transgredir la ley de Dios es traspasar los linderos o los límites que Dios le establece al ser humano. Entonces, ese era el acto de ir más allá de los límites impuestos por Dios. Es como cuando usted quiere construir y usted no respeta el lindero de su vecino. ¿Qué le hace el vecino a usted? Aparte que lo maltrata, lo puede demandar, porque usted tomó parte del terreno de la persona. Me estoy dando a entender con algo tan sencillo. Así también es Dios. No puedo yo traspasar los límites que Él me ha establecido. Él dice, hasta aquí llegas, hasta aquí llego. Hasta aquí vas a actuar, hasta aquí tengo que actuar. Entonces, por tanto, indica un acto de un abierto desafío a lo que Dios estableció, aquí sí, con V, en su revelación. ¿Escuchó? Yo me revelo con B de bota a lo que Dios me revela con B de vaca. No le quiero hacer caso a Dios. Y qué grave es no hacerle caso a Dios. El profeta debía comenzar su ministerio, y vaya que inicio de ministerio, ¿verdad? Teniendo presente que era enviado a un pueblo que estaba contra Dios, no de la mano de Dios. Ay, qué duro es predicarle a la gente cuando no quieren nada con Dios. Dicen que quieren, pero no quieren. Por Dios bendito, es un trabajo bastante arduo. Por ejemplo, los que dirigen la alabanza, yo les hago una pregunta, ¿verdad? Cuando usted dirige la alabanza, ¿verdad que dirigir la alabanza cuando hay corazones bastante áridos no es nada fácil? ¿Verdad que sacarle un aleluya, un amén, una sonrisa cuando cantan a Dios, verdad que no es nada agradable ni fácil estar aquí arriba y ver eso? Los que han pasado a predicar alguna vez aquí arriba, cuando usted ve el rostro de los que le están viendo con unos ojos, ¿cómo se siente? Se siente raro. Se siente raro porque usted quisiera quedar bien con la gente. O sea, bueno, en lo personal, pues yo no quisiera ofender a nadie. Yo no quisiera que mis palabras fueran hirientes. Pero a veces, pues si el mensaje, yo ¿cómo hago, Señor?
Si ya vengo de verme en el espejo, me abofeteé todo yo y ahora me toca venir a decirle a la gente también lo que a mí me dijiste. Entonces, el profeta tenía que comenzar su ministerio tomando en cuenta que la gente no le iba a hacer caso, que la gente estaba rebelde en contra de Dios. Es que no era fácil la situación, o sea, el contexto ya usted lo conoce, lo hemos venido viendo. El contexto era un cautiverio. Ya ellos tenían 5 años de estar cautivos. Es decir, de los 70 que les correspondía, les faltaban 65 años todavía, pero ellos ya llevaban 5 años, estaban lejos de su ciudad, habían dejado tierra, habían dejado animales, habían dejado todo por su mismo pecado, por su misma rebeldía, porque el Señor los llevó a cautiverio, permitió el cautiverio, debido a que ellos se habían rebelado contra Dios. Ahora, pero también lo describe él, y yo sigo en la lectura de Ezequiel capítulo 2, versículo 3, cuando dice: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ahí está, es gente rebelde, se rebelan. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, no es, la rebelión es de ayer, pero también es de hoy. O sea, se está dando en este momento, está diciendo. Dice en el verso 4: yo pues te envío, o sea, tu ministerio comienza así: te envío a hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Tenían un rostro endurecido. Punto 3. Esta expresión se refiere al egoísmo. Tener un corazón, un rostro más bien endurecido, es ser egoísta. Una actitud de no someterse a la voluntad de Dios. Un pueblo que no quería someterse al señorío de Dios. Eso es un rostro endurecido. A partir de esa frase, el profeta debe tener en cuenta: ellos no iban a cambiar su conducta. Él ya lo tenía que tener claro. O sea, te estoy advirtiendo, profeta. Por eso es que lo dije la semana pasada: a él no se le levanta de una vez. No, a él primero se le muestra la gloria de Dios. Se le muestran los querubines que rodean el glorioso trono de Dios. Se le muestra la majestad, el poder, la autoridad, la omnipotencia, la omnisciencia, el señorío de Dios, para luego mostrarle la diferencia entre la santidad y el pecado, entre la obediencia de los querubines y la rebeldía de los seres humanos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo Dios nos bendice? Pero ¿cómo nos rebelamos contra Él? Lo que tenemos lo tenemos por gracia, pero pensamos que es por nuestros méritos. Es por gracia. Por eso a él siempre se le dijo: hijo de hombre. O sea, eres débil, no eres nadie, le quería decir. Y aún siendo don nadie, yo te levanto para que seas don alguien. ¿Comprende, va? Como cuando a uno lo levantan. Mire, antes de conocer al Señor, usted y yo no valíamos nada. Ahora valemos la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora nadie puede decir que no valemos nada. Al contrario, valemos la sangre de Cristo. Porque no nos compraron ni con plata, ni oro, ni piedras preciosas. Nos levantaron y nos han bendecido con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero también no solo tenían un rostro endurecido, sino un corazón empedernido también esta gente. Punto 4. El verbo que se traduce empedernido es un sinónimo de lo anterior, es decir, de endurecimiento, y es el que se usa para hablar del faraón. ¿Se acuerda del faraón? Éxodo capítulo 4, versículo 21, cuando el Señor levanta a Moisés y lo envía a liberar al pueblo, dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Oiga bien, hay personas que dicen: bueno, pero ¿cómo está esa cosa, pues? Dios dice: ve, dile a Faraón que los libere, pero yo le voy a endurecer el corazón. ¿Está jugando Dios? Lo que pasa es que cuando los escritores que escribieron el Éxodo, el Pentateuco, que es donde está la historia, en Éxodo principalmente, la historia del pueblo en cautiverio, cuando Moisés escribe, porque él fue el autor de buena parte del Pentateuco, aunque también hubieron una cantidad de 70 ancianos rabinos que también metieron mano dentro del escrito del Pentateuco. No solo fue Moisés, sino 70 ancianos más, según los escritos de la Mishnah o de los demás escritos rabínicos que dan fe y testimonio de lo que estoy hablando. Ahora, oiga bien, ellos, siendo humanos, obviamente usaron un lenguaje humano para que usted y yo tratemos de entender
lo que Dios quiso decir en lo que Él dijo. Es como cuando Dios dice, o cuando el escrito dice, se arrepintió Dios de hacer al hombre. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es de hombre para que se arrepiente. Va. ¿Es Dios humano? No. Por tanto no puede arrepentirse, porque Dios es inmutable. Uno de los atributos de Dios es que es inmutable. Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los comunicables son los que usted también tiene, como el amor, el gozo, la inteligencia, la paciencia. Pero los incomunicables, es decir, los que Dios no te ha permitido tener a ti, uno de ellos es la inmutabilidad. Tú ahorita piensas algo, dentro de 10 minutos vas a pensar otra cosa. Tú hoy me das, mañana me lo quitas. Dios no, Dios lo que da, te lo deja. ¿Me está escuchando? Irrevocables son los dones de Dios, dice Romanos, y su llamamiento. Dios es inmutable, no cambia. Dice Santiago que no hay en él variación, ni siquiera sombra de variación, porque un atributo de él es que no cambia. Pues entonces, ¿por qué se arrepintió? No. Lo que Moisés está tratando de decir es que le dolió tanto al corazón de Dios, y lo pongo entre comillas, corazón, porque Dios, siendo espíritu, no tiene corazón. Está solamente queriéndonos dar a entender en antropomorfismo, es decir, una figura atribuyendo aspectos humanos al Espíritu Santo o a Dios. Diciéndolo en esas palabras, nos quiere dar a entender que a Dios le dolió, que Dios le pesó en su corazón, que Él se arrepintió, le pesó de gran manera, pues, ¿verdad? Para que más o menos nos ubiquemos en el sentido de pensar o de entender lo que Dios estaba sintiendo con el pecado suyo y mío. Entonces, cuando la Biblia habla, voy a endurecer el corazón de Faraón, lo que está diciendo es, lo voy a dejar tal como es, duro. Eso simplemente, eso quiere decir, esas son figuras que se llaman en teología hebraísmo, palabras del hebreo que al traducirlas a nuestro lenguaje varían en cierta manera a la mentalidad judía, a la mentalidad latinoamericana. Tal vez nosotros no lo entendemos como lo entienden ellos, pero al balancear las palabras, al haber un predicador, un maestro que te explica, tú ya te ubicas en el contexto de lo que la Biblia te está queriendo dar a entender. ¿Me comprende lo que digo? Por eso no podemos decir que Dios está jugando con los hombres. No, lo que Dios quiso decir acá, o la palabra, lo que quiere decir es, yo no voy a mover un dedo, voy a dejar al faraón duro como es, punto. Le voy a mostrar mi poder, pero al mismo tiempo no le voy a doblegar su corazón, porque ya lo hemos dicho, Dios es caballero. La dureza nace en nuestro corazón, no en Dios. Por tanto, no es Él quien nos endurece, somos nosotros los que queremos ser duros. Por eso no tiene sentido venir y pedirle, Señor, que me den ganas de orar. No, eso te toca a vos. Señor, que mi temperamento cambie. No, papá, eso ya vos así sos. Ya eso sí, así sos. Así te educaste, así quisiste ser. Entonces Dios lo que hace es, a través del Espíritu Santo, ahí viene la herramienta, mire, aquí viene la herramienta. El Espíritu Santo, ahí sí, el Espíritu te gobierna cuando te deja gobernar. Es ahí cuando empiezas a cambiar, no a la fuerza, sino por la voluntad del Espíritu Santo que está con nosotros. Porque Dios no cambia a nadie a la fuerza. El que no quiere cambiar, que no cambie. Dios no tiene problema en eso. Dios no se va a quebrar la cabeza como me la quiebro yo. Y esta señora que no cambia, y este maestro que no quiere cambiar, y yo que también no cambio. O sea, yo me quiebro la cabeza, ¿verdad? Dios no. Dios dice, ¿querés ser bendecido? Obedece, punto. ¿De verdad me amás? Mostrámelo, pues. Si no, voy a tener que venir como llegué con Abraham. Abraham, sí, Señor, feliz y contento chineando a su niño, ¿verdad? Dame a tu niño. ¿Que no él se lo dio? Pues sí. Y porque él se lo dio, él se lo podía quitar. Y sin embargo no se lo quitó. Solamente le mostró algo a él. Dios ya lo sabía, pero quería que Abraham lo entendiera. Cuánto amaba a Dios. Si amaba más a Dios que las bendiciones que Dios le dio. Porque nosotros tenemos que pensar que amamos más, si la bendición o al Dios que bendice. Porque cuando a mí me quitan algo y me pongo a llorar, entonces yo amé más la bendición que al Dios que me dio y que me quitó. Por eso Job me llega, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová.
Salí desnudo del vientre de mi mamá y a la tumba, chulón, me va a tocar ir también, ha de haber pensado. ¿Estoy cabal? ¿Sí o no? ¿Por qué me aferro yo a lo que no es mío? Porque en esta tierra, hermano, vinimos sin nada, nos iremos sin nada, solamente con la gloriosa bendición de haber sido hechos salvos de una vez y para siempre, para la gloria del Dios de los cielos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Oiga bien, note usted que habla del corazón. Aquí está hablando de un corazón. Dice, oigan, en el verso 4: yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Oiga bien, note, habla del corazón, que en el Antiguo Testamento significa que el centro de la voluntad. El corazón es el centro de la voluntad. En el Antiguo Testamento es el centro de la voluntad y no las emociones, como hoy nosotros pensamos. Cuando hablamos de amor, vea, te amo con todo mi corazón. ¿Sabe usted que los hebreos a Dios le decían que lo amaban con todos sus riñones? ¿En serio? ¿Sabe por qué? Porque para los hebreos antiguo testamentarios, como los riñones, usted sabe para qué funcionan, vea. Son filtros que purifican lo que nosotros engullimos, sea sólido o líquido. Cuando los filtros, los riñones no funcionan bien, las toxinas invaden nuestro cuerpo y nos empiezan a dañar. Bueno, hasta clases de medicina estoy dando aquí ahorita. Ya poco me falta traer aquí un esqueleto y empezar aquí. Ya me voy a chulonear yo para que me vea. No, espere, calma, no emociones, pues. Mire, hermano, entonces ellos decían, yo amo a Dios con todos mis riñones. Lo que está diciendo es, yo tengo sanos mis riñones, es decir, los tengo limpios. Así que mis órganos más limpios, con esos órganos más limpios, voy a adorar a Dios. Quizás a usted no le llega la idea, ¿verdad?, de pensar así, porque usted es latino y usted no entiende eso. Pero el hebreo sí lo comprende, lo entiende de una mejor manera. ¿Por qué? Porque para ellos el corazón era el centro de la voluntad y la voluntad tenía que ser gobernada por Jehová Dios. En cambio, los demás órganos como riñones, hígado, páncreas, o sea, todo eso tenía que ser gobernado por este que está hablando aquí. Entonces, Dios gobierna mi corazón, dicen ellos. Entonces, lo que Él no gobierna, lo que yo soy capaz de gobernar, con esto también lo voy a adorar a Él. No solo con lo que Él me pide, sino extra. Por eso ellos no daban solo el 10% de su diezmo. Ya le dije que daban el 21%, porque no solo daban dinero, daban también los que eran agricultores, primicias, los que eran ganaderos, primicias de los animales, primicias de flores, primicias de granos. Es decir, nosotros a veces lloramos por el 10% que ya ni es nuestro, ¿verdad? Ellos el 21% daban. Nosotros chillones con el 10%, qué pena, apenas damos, algunos ni el 10% dan, pero bueno, ese es otro día, se lo explico. Oiga bien, si hablamos de que el corazón es el centro de la voluntad, de esa manera el pueblo es presentado como teniendo voluntad endurecida. Voluntad endurecida. Cuando no se alaba a Dios, tenemos una voluntad endurecida, pura piedra. Un ejemplo entre el que es obstinado y quien se somete a la voluntad de Dios se encuentra precisamente en la comparación entre dos grandes hombres, Saúl y David, ambos reyes. Saúl, el primer rey de Israel; David, el segundo, pero puesto por Dios. Lo que vemos acá es que Saúl era obstinado y duro, por supuesto era desobediente. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, dice: Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, por necio, perdemos que Dios confirme las bendiciones que nos da. ¿Me está siguiendo? ¿Aló? ¿Por qué perdemos bendiciones? Por obstinados. Capítulo 15, esto es lo más duro que puedo encontrar y leer en la Biblia. Primero es Samuel 15:11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Palabras de Dios. Porque se ha vuelto de en pos de mí. Es decir, ya no me está siguiendo a mí. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, porque Samuel amaba a Saúl. Lo lloró tanto. Y clamó a Jehová toda aquella noche.
Y es increíble cuánto nosotros podemos llegar a amar a una persona en la iglesia y clamar por esa persona y oír la voz de Dios diciendo: no llores más por esa persona, porque yo ya la deseché. Samuel lo escuchó de labios del Señor. Samuel lo escuchó. Por eso 1 Samuel 15:22, vean las palabras del Señor. Samuel dijo, ¿se acuerdan que Saúl lo mandan a matar a todos los amalecitas y él regresa con trofeos de guerra, animales y que no sé qué, que no sé cuánto? ¿Qué dice el Señor? Le dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Dios, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. ¿Me está oyendo, hermano amado? Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea que usted, cuando se rebela contra Dios, usted es un adivino, un brujo, pues. Eso le están diciendo a usted aquí en la Biblia, me lo dicen a mí. Como ídolos e idolatría, porque nos volvemos idólatras de nuestra misma necedad. Por eso no cambiamos, porque no queremos pagar el precio. O sea, es cómodo para mí ser necio, pues. Entonces, como es necedad mía y yo amo tanto ser necio, no cambio. No, me están diciendo no lo haga. Yo lo voy a hacer. Ve. Y cuando no me miran, soy peor. Si viéndome lo hago, imagine cuando no me ven. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí la Biblia? Y perdóneme, yo no soy de los que le predica que la salvación se pierde. Pero la Biblia aquí dice que si usted es un necio, una persona que no obedece, usted está en pecado de adivinación. Usted está en idolatría, porque usted ama ser necio. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, dice el Señor, Él también te desecha para que no sea rey. Alguien me puede refutar con algo del Nuevo Testamento diciendo: hermano, pero ese es del Antiguo Testamento. Yo le respondo: Génesis hasta Apocalipsis, toda es palabra de Dios. Punto, se acabó. ¿Vale? La salvación no se pierde. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero aquel que siempre anda mostrando cosas que no son de un verdadero creyente, pone en tela de juicio si está salvo o no. Porque el que es rebelde es obstinado, y el que es obstinado está en rebelión contra Dios. Y si está en rebelión contra Dios, está en rebelión contra su palabra. Y si está en rebelión contra su palabra, Dios no está en su vida. Y si Dios no está en su vida, usted está condenado totalmente y para siempre. ¿De qué salvación tiene usted? Ninguna. Sencillo. Le estoy hablando teológica y bíblica y sistemáticamente. ¿Me está escuchando? ¿Hay cristianos rebeldes en una iglesia? No. No. ¿Cristianos obstinados? Tampoco, no pueden haber cristianos obstinados. No. Entonces no estamos siguiendo a Jesús. ¿Quién dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas? Pero hermano, es que a mí cuando me dicen algo yo me molesto. Sí, tenés razón, pero no eres necio. Es que no estoy hablando de que te enojes por algo, y a veces nos enojamos por injusticias. Claro, Dios también se enoja por injusticia, pero no estoy hablando de enojarte. Estoy hablando de cuando eres necio, cuando se te pide y no cambias, cuando se te exige algo que está en la Biblia, no que yo lo quiera, sino que la palabra te lo enseña y tú no quieres cambiar. Entonces tú estás diciendo: a mí me importa un bledo el pastor, y me importa un bledo la iglesia, y me importa un bledo la palabra. Y entonces Dios dice: bueno, como ídolos e idolatría es la obstinación. Entonces, como ambas cosas, idolatría, obstinación, son pecados, y tú estás en eso, entonces yo no estoy en tu vida, dice el Señor. ¿Comprende? Aquí está grueso el mensaje, pero está bien rico. Oiga bien, le voy a comparar a Saúl. Ahora veamos David. David era pecador. Ya me vio, ¿va? Imperfecto, pero no era obstinado. Oiga la diferencia. Pecador, como yo, y como usted también, no se haga. Imperfecto, pero no era obstinado. ¿Por qué lo digo? Lo muestra toda su vida. 1 Samuel 13:14, vea, solo vea un pasaje. 1 Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice que era un varón conforme a ¿qué? Ahí está. En una ocasión, orando delante de Dios, yo le hice esa pregunta a Dios: Señor, yo no entiendo, ¿por qué si David hizo todo lo que hizo, no lo condenaste? ¿Por qué Saúl solo se rebeló un par de veces contigo y no hizo todo lo que David hizo? ¿Por qué lo condenaste tú a él y a David lo sacaste adelante? ¿Has leído toda la vida de David?, me preguntó el Señor. Más o menos, anda a leerla y después venía a hablar conmigo. Anda a ver todo lo que le pasó. Mira qué le pasó a sus hijos. Mira cuánta desgracia hubo en su vida. Anda a verlo. Ningún pecador se va a salir con la suya. Si es mío, yo lo voy a salvar. Pero Señor, dice que andaba conforme a tu corazón, y yo no creo que un adúltero ande conforme a tu corazón. No, no estoy hablando de eso en la Biblia. Conforme a mi corazón está diciendo que aprendió a perdonar, no a odiar. Eso es conforme al corazón. Porque alguien puede ser muy servidor, muy buen servidor, pero tiene odio, y con su lengua calumnia, daña, perjudica, como lo hizo Saúl, que hasta terminó. Y oiga bien, es que el que es impío, el que es un pecador, de principio a fin, aunque goce de los dones del Espíritu Santo, porque Saúl fue contado entre los profetas. ¿Se acuerda o no se acuerda? Cuando sepa algo, dígame amén, hermano. ¿Se acuerda que dijeron Saúl entre los profetas? O sea, sí, porque es necesario que usted me lo recuerde a mí también cuando me dice amén, para que me lo confirme más bien. O sea, Saúl entre los profetas, entonces será salvo. No, no todos los que dicen ser profetas son profetas de Dios. No todos los que dicen que hablan lenguas son lenguas de Dios. No todos los que dan profecía dicen que viene profecía de Dios. La Biblia está llena de un montón de mentirosos, y hoy en el mundo tenemos un montón de falsos profetas. Por eso el Señor lo recapituló todo diciendo: por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos de Saúl? ¿Cómo terminó al fin? Solo veamos cómo terminó: consultando a una divina. Cambió la gloria de Dios por darse gloria él solo, pensando que con holocaustos y con sacrificios iba a agradar a Dios. No, pensando después que Dios le iba a hablar a través de una bruja, cuando él mismo había prohibido a las brujas. ¿Cómo es eso? Y luego, cuando ya se ve perdido, porque ese es el acabose del pecador, cuando ya se ve perdido, cuando sabe que Dios le ha dado oportunidades y no las aprovechó, terminan empuñando la espada con la que hubieran podido libertar a un pueblo, y se la meten haciéndose harakiri en su propio corazón y en su alma. ¿Qué no termina así el rey Saúl? Y no solo eso, arrastró a sus propios hijos. Dice la Biblia que se llevó de encuentro a sus hijos, porque todo padre, toda madre que no se somete a Dios, no solo peca sola o solo, arrastra a su familia. Vea la diferencia. ¿Por qué David tuvo tanto dolor, Señor? Le pregunté. Porque pecó. Pero dice que andaba conforme a tu corazón. Sí, porque aprendió a perdonar. Si no, mira las veces que lo persiguió Saúl para matarlo. 2 oportunidades directas tuvo David y no lo tocó. Reconoció que yo lo había ungido. No tuvo rencor por él. Cuando quiso levantarse contra Nabal, ¿se acuerda que Nabal le negó el favor que le mandó a pedir? David ya iba con todo, pero ante la súplica de una mujer, doblegó su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un noble corazón delante de mí, dice el Señor. ¿Que pecó? Sí. ¿Quién no peca? La diferencia está entre la obstinación, entre ser necio. Allí está la diferencia. ¿Quedamos claros en eso, hermano? Esa es la diferencia. Vamos más adelante, el fortalecimiento del profeta. Porque mire, cuando uno es enviado a un pueblo rebelde, uno debe ser fortalecido. Y si no lo fortalece el Señor, ¿quién lo va a fortalecer a uno? Amén. ¿Están entendiendo, verdad? Coordinadores que están acá, si no te fortalece el Señor, ¿quién? Obviamente tu pastor te pone en manos, pero tú necesitas más la fortaleza de tu Señor. Porque pelear la batalla solo nunca es bueno. Tenés que pelearla con tu Señor a tu lado. Hermano que estás acá, mi hermana que muchas veces no tienes un hombro donde llorar, no tienes un hombre que te apoye porque a lo mejor es inconverso. Tú siempre tienes el apoyo de aquel que dijo que no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántas mujeres no están en la iglesia solas físicamente?
pero Dios está a su lado. Y tener a Dios al lado es mejor que tener cualquier machazo, cualquier Brad Pitt, cualquier Antonio Bandera. Amén. Veamos el verso 6 pues. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, por Dios, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen, o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Bueno, después de esta presentación del pueblo de Dios, vea que el Señor le dice: mira, estos tienen rostro endurecido, tienen un corazón que está alejado de mí, tienen palabras duras para ti, para mí. Ahora el profeta puede sentirse animado, porque es llamado a iniciar un ministerio sin temor a la oposición. Es de notar que se repite 3 veces la exhortación a no temer en el versículo 6. Hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. No tengas miedo de sus palabras, le vuelve a repetir. Cuando aquí el hebreo dice no te atemorices, lo que está diciendo es: no desmaye tu corazón. El término alude a un sentimiento de dolor, a un sentimiento de pavor que destroza o produce un sentido de derrota. ¿Cuántos no nos hemos sentido muchas veces con pavor y eso nos lleva a sentirnos derrotados? ¿Verdad que sí? Cuando hay miedo, cuando hay un miedo muy grande porque me van a quitar la casa, porque voy a perder esto, porque voy a perder lo otro, o sea, entra pánico, entra pavor. Y entonces uno empieza a desmayar, siente uno que las piernas ya no le responde. Por eso hay gente que de repente ante una noticia dura, difícil, se sienta, respira profundo y hasta se quiere desmayar. Algunos hasta caen de sopapo, dependiendo el problemón en el que están tal vez metidos. Entonces el término no desmayes alude al sentimiento de dolor, de pavor que destroza o produce el sentido de derrota. Porque cuando llega el sentido de derrota, nosotros sentimos que ya nada tiene valor, o que ya está todo perdido. Entonces ahora viene el Señor y fortalece a este hombre, y este fortalecimiento es dado al profeta, que iba a estar en medio de un pueblo que se describe con 3 palabras. De la misma manera que hay una triple exhortación a no temer, y los términos son zarzas, espinos y escorpiones. Así se le llama a ellos: zarzas, espinos y escorpiones. 3 palabras que nos ponen a pensar, ¿verdad? ¿Cuántos conocen aquí la zarza? Las espinas, los escorpiones. No es nada agradable lo que está diciendo acá. Por eso, 3 formas. Lo exhorta 3 veces a no tengas miedo, no desmayes. Porque aunque estos son zarzas, espinos y escorpiones, no te van a tocar, no va a pasar nada. Note usted que la descripción del pueblo va de menos a más, va en ascenso. Porque la zarza es como comienzan los espinos. Y luego escorpiones. Fíjese que es bien curioso, porque la palabra escorpión no tendría por qué aparecer acá en nuestra lectura en español, porque no está hablando de un animal como tal, sino de un arbusto que tiene espinas mucho más grandes. Sin embargo, el contexto en el cual Reina Valera lo dejó así, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los escritores de la Biblia que tenemos en castellano, lo dejaron así para que se asemejara la picada del escorpión. Y no estoy hablando del alacrán que nosotros le llamamos en nuestro medio, sino el escorpión del desierto, cuyo chuzo, nosotros así le decimos, vean, cuando mete su chuzo, inyecta un veneno, una toxina tan fuerte que te puede matar. De hecho, hay gente que ha muerto por la picadura de un escorpión del desierto. No es como los de acá, ¿verdad? Que a usted se le duerme la lengua. Dicen, a mí nunca me ha picado uno de esos, pero entonces dejémoslo así en escorpión, porque el término es mucho más conocido para nosotros. Pero puede ser también un cardo, es decir, el cardo y las espinas vienen de la misma familia. Por eso es que empieza hablando de primero la zarza, luego pasa por lo que son las espinas y termina con los cardos, que son espinas más grandes y más largas que pueden rasgar la piel. Y cuando alguien cae dentro de un cardo, puede quedar tan destrozado de su piel que hasta tienen que coserlo por las heridas de ese tipo de espina. Pero si le parece, dejémoslo en escorpión, porque es un término que conocemos y manejamos más en nuestro país. Pero bueno, de alguna manera siempre causa dolor, siempre causa tragedia, lo que estamos hablando acá. Así que, por último, es necesario mencionar que era responsable de transmitir la palabra. Y oiga que estoy usando el término responsable de predicar el mensaje.
que Dios le entregaba, de manera que sabrán que ha habido un profeta entre ellos. Dice, versos 5 al 7, ¿acaso ellos escuchen? Es decir, es posible que me oigan, pero si no escuchan, porque son casa rebelde, entonces van a conocer que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no tengas miedo. Entonces es notable que la palabra que se traduce sabrán viene del verbo hebreo yada. El verbo hebreo yada, ese verbo que se encuentra en muchas partes de la Biblia, es el verbo saber, darse cuenta, entender algo, conocer personas, experimentar, conocer, escoger, considerar de manera especial, informarse, observar. Se puede decir, o puede tener muchas connotaciones. Es un verbo muy de uso muy general, digámoslo así, en el hebreo, el verbo yada, y significa principalmente conocer y saber, pero saber y conocer por experiencia, no porque me cuenten. ¿Está entendiendo? Saber por experiencia, conocer por experiencia. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, ellos sabrán, aunque no oigan, sabrán que hubo profeta aquí. Es decir, van a darse cuenta por experiencia personal, cuando les duela, que siempre se les dio una buena palabra y no la quisieron atesorar. Y yo le hago una pregunta: ¿acaso usted nunca se ha sentido así mero confrontado cuando pasa por una situación que ya el predicador se la había anunciado de antemano? Dígame si no estoy hablando verdades aquí. Cuando este hombrecito de repente vea que Dios lo usó, ¿verdad? Y le dio a usted una palabra que usted le hizo, y se fue algo. Pero después, cuando se dio cuenta que la palabra que le di era preventiva para que cambiara su manera de pensar y de hacer las cosas, y usted no lo hizo, no hizo caso por su molestia, y usted se da cuenta y dice: por Dios bendito, que ahí sí de plano predican la palabra de Dios. Y si no lo dijo, es porque se tragó la palabra. Pero usted sí sabe que le hemos hablado la verdad de Dios aquí. Yo puedo decir que en esta iglesia siempre ha habido profeta de Dios. O habla a través de este burro, o habla a través de la sierva que Dios ha levantado acá, o habla a través de alguno de los que predican acá la palabra en el ayuno, o a los jóvenes, o en cualquier día que algún hermano nos ha predicado. Es más, a veces hasta a través de un niño te puede predicar el Señor. Porque Dios así es. Aquel que me venga a decir: a mí nadie me predicó el evangelio, desde los cielos le dirán: estuviste en una iglesia, se te predicó y no quisiste. Corazón rebelde. Señor, pero no, corazón rebelde. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Van a conocer con dolor, con experiencia les va a entrar por el pellejo. Así que el éxito en la obra de Dios, oiga, no se mide en términos de respuesta al mensaje. Lo voy a decir de esta manera: el éxito en la obra de Dios no se mide en términos de la respuesta al mensaje, sino en la fidelidad al entregar el mensaje. Óiganme bien los que predican acá, hermana Marixa, usted que es profeta de Dios. Hermanos aquí que predican, que dirigen la alabanza, oiga bien, oigan ustedes que le predican a los jóvenes, a los niños, ustedes que están en sala cuna y que levantan una voz para los niños, es decir, dando un mensaje. ¿Me están escuchando acá? Su palabra no es su palabra, viene de Dios. Por tanto, cuando usted da una palabra, la respuesta que puede recibir usted es contrario a lo que usted espera. Yo siempre espero que aquí todos, cuando doy una palabra, aunque sea fuerte, todos me digan amén con una gran sonrisa. Pero no es así. Sé que caigo mal. Sé que me gano el irrespeto en la mente o en el corazón, en el alma de muchos. Está bien, no hay ningún problema. Porque aquí lo importante no es la respuesta suya al mensaje, sino la fidelidad que yo tengo cuando le predico. Porque no me mandaron a adobarle el pecado a nadie, sino a decir las cosas como están escritas en la bendita palabra. Te guste o no, así se escribió, así se queda, punto.